Primera, ikusi egun bezala dinamika honean gaude eta, bueno, igandean dugun neurketa irabazteko. Zelan hartzen da astero erronka hori taldiak guztia ondo dagoena, irabazi, azken behartzen behar dikukoak kontratuta 10 galdu gabe, zelan da hori? Hau presio konturen bat? Ez presio ikan ez, ikusi genuen ez, hasiera txarra egin genula, baina, bueno, genekin bai, denok talde oso ona zegoela eta ikusian bezala dinamika ikaragarria dugu eta hola jarraitzea. Eta pertsonalian, azken lau partidutak titular izan zenean, sortu duzu? Bai, posik pertsonalki, baina batez ere, grupalki ez, taldeai laguntzeko meritu asko egin ditut eta horregatik posik. Eta igandian jasoko duzu ligako jokalari onenaren saria, ze sari da horrek? Ze ez diago, jokalari gutxi ez dauz eta zu izan zera bakarra. Esan momentu honian nahola, taldiare momentu honian nahola, eta oberena da. Horrelari desente zauzte, esaten dizue Josebak aldaketak itxerak orduan, esaten dizuete lasai egoteko, zuen momentua aprobetxatzeko, zen mezu epidetzen zuen? Mezuik ez, ikusian bezala dana jolasteko aukera eduki ditugu eta hori seinalona, presio ondila, maila ondila eta guretzako asko hobeto. Albacete aurrean izango duzue, zelako aurkari espero zue, haiek igual puntu beharrian? Bai, haiek justo al revés, dinamika txerrean datoz, baina bakigu Albacete, bai Albacete eta bai edozein talde bigarren mailan zaila dela, 3 puntua lortzea eta ikusi gogu igandian aber nola joan neurketa eta espero dugu 3 puntuak etxean gatzea. Etxean plus hori badukazue, etxean partidu bakarra galdu duzu, gainera liderran kontra, irabazin behar da bai etxean. Bai, irabazin behar da eta esan duzun bezala presioa sartzeko, bai legana ez 5 puntura dago eta 3 puntua lortu beharko ditugu distantzia laburtzeko o mantentzeko. Bueno, Jon, ¿en qué momento está el equipo? Ya son 10 partidos sin perder, contando el de Copa. ¿Cómo estáis? Estamos bien, estamos contentos, con buena dinámica. La gente trabaja muy bien el día a día y eso se ve en los partidos. ¿Cómo veis vosotros desde dentro el que semana tras semana los resultados lleguen, que no hayáis perdido un partido? Cuando llega la jornada, ¿te veis como un punto extra de presión de decir, joder, vamos a alargar esta racha? No, yo creo que presión ninguna. Sí que es verdad que estas dinámicas no son muy comunes y hay que aprovechar todo lo posible para seguir sumando y teniendo esta buena racha. Tú en lo personal también estás en buena racha, en los últimos 4 partidos que has sido titular, has mojado todos. Sí, contento personalmente por los goles y las asistencias, pero sobre todo grupalmente, que ha ayudado a esta buena dinámica y ya se ha visto que hay equipo para estar arriba y para luchar por los objetivos. Y en consecuencia de eso, has sido elegido el jugador del mes. ¿Qué quiere decir eso para ti? Contento, pues un logro lograr eso, pero ya te digo, lo más importante es que el equipo está bien, que hemos sumado puntos y que estamos ahora mismo pues mirando los puestos de arriba. Ahora que está aquí por detrás, ¿qué os dice Joseba a todos los delanteros? Que estemos tranquilos, Es difícil jugar en este equipo, hay mucho nivel, hay mucha competencia y yo creo que es buena señal para que estemos preparados, para que no perdamos ningún entrenamiento y poder demostrar el fin de cuando te toque. Y has comentado que la mente está en el domingo, enfrente del Albacete, que a lo mejor está en la dinámica opuesta a vosotros y necesita puntos. Sí, hemos visto que está mala dinámica, pero esto es la segunda división y todos sabemos que aquí cualquiera puede ganar cualquiera y tenemos que hacer lo mejor posible como hasta ahora para poder quedarnos con los 3 puntos en Ipurúa. Y jugáis en casa, vais a ir a Ipurúa constantemente, un puntito más que va a favor vuestro. Tiene que ser un fortín Ipurúa, ya se ha visto que en esta temporada solo habéis perdido un partido así contra el líder, así que otro extra más. Sí, yo desde que vine aquí, y antes ya sabía que Ipurúa era un fortín y se ha demostrado, tanto el año pasado como este año que yo he estado aquí y habrá que aprovechar eso porque la afición nos da ese punto extra que dices y la verdad que se lo agradecemos mucho. Es que Jon.